En la edición de este mes de la revista Forbes, publicaron la lista de las 100 mujeres más poderosas de México. Entre esas 100 hay una guerrerense, Marta Sánchez, que está aquí con nosotros y le agradezco que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros. Marta, después Muchas gracias. de 2 o 3 fechas pospuestas, Sí, ¿no? muchas gracias por la invitación. Ellas impulsan el cambio, dice la revista Forbes en la introducción de esta edición. Ellas ayudan, ellas han evolucionado, son las que promueven proyectos a pesar de los obstáculos, las que construyen posibilidades para los que no imaginaban un futuro distinto, son las que creen que el poder es para compartirse. Son las 100 mujeres más poderosas de México. El poder no significa lo mismo para todos. Por ello, Forbes México dedica su edición de junio a ese poder que construye, que sirve para inspirar y transformar, no al que concibe como un activo para concentrarlo en beneficio de unos cuantos, sino al que sirve como un instrumento para convertir positivamente nuestra realidad. Ay, Marta, quisiera que hablaran de mí así. O sea, poderosa desde otra perspectiva, Totalmente. ¿no? Totalmente Pues, distinta de cómo se concibe en el el poder político. Sí, pues muy congratulada, no, digo, por supuesto hay muchas reacciones ya después de esta revista, de esa edición, como la hubo en su momento, cuando me acuerdo mucho que la revista Proceso tuvo una edición especial que le llamó Heroínas Anónimas. Y bueno, en ese momento era otro enfoque, grabamos pudimos visitar a Catepec, donde creamos la Casa de la Mujer Indígena de las Mujeres de Cerro del Carrizo. Y creo que desde ese poder estamos hablando, el poder transformar nuestro camino, porque cuando nacemos, las indígenas y no indígenas, traemos como un predestino que alguien al momento dijo, pues ellos son indígenas, tienen que ser pobres, tienen que ser callados, tienen que ser sumisos y no pueden decidir su futuro, ¿no? Yo creo que también cuando nacemos libres, nacemos con muchas ganas de superarnos y también de coadyuvar a las demás realidades. Y yo creo que no todo es felicidad en este mundo, ya vimos cómo están todas las violencias, ya vimos cómo están todos los desafíos, pero hay un espíritu fortalecedor que traemos también de generación en generación. Yo creo que eso nos ayuda a tener un poder fuerte dentro de nosotros, de decir, podemos y queremos hacerlo y vamos a poder tejer las alianzas necesarias en pro de un objetivo común. Entonces, ese poder me gusta. Hay una chava de Costa Rica que más o menos con el último que leíste, lo colocó en el Face muy temprano y habló de ese poder que hemos dado a través de nuestras acciones para que otras mujeres y jóvenes indígenas pues pierdan el miedo a hablar, participen, se formen. Es lo que te quiero preguntar, ¿cómo pasas, por lo que tú decías, si hay alguien invisible en este país, son los indígenas? ¿Cómo pasas de esa invisibilidad a esta visibilidad tan notable? Que no estamos hablando ni siquiera de la revista Quién, ¿no? Que tienen las 100 mujeres más bien vestidas, o alguna tontería de ese tipo. No, esta es la revista Forbes con las mujeres más poderosas. ¿Cómo pasas de ser invisible a ser tan visible? Pero además yo agregaría ahí que reúnes dos, digamos, características que tradicionalmente son marginadas, que no solo tienes un origen indígena, sino mujer, además eres mujer. Mujer, claro. ¿No? Sí. Y luego yo le agrego que soy soltera, pues imagínate. Ese no es una ventaja. No, eso no, pero eso no es. El estereotipo de ser mujer indígena. Es que, un pues, conveniente. desde No los 14, Esa 13 es una años, ventaja. tuviste que haberte casado, ¿no? Entonces, bueno. ¿Eres soltera? ¿Nunca has estado casada? Pues he estado en unión libre 2 ocasiones en mi vida. Yo ahora acabo de cumplir 42 años. Yo te diría que cómo le hicimos, pues tenemos 22 años, Arturo, trabajando por los derechos indígenas desde jóvenes. Yo siempre platicaba que cuando era joven no tuve una identidad de juvenil y que entonces la agenda juvenil, no, ya éramos mujeres y teníamos que entrarle a al esta trabajo. lucha y al trabajo. Por supuesto, a mi vida la marcó la migración. Yo migré a los 14 años de Xochistlahuaca a Iguala, estuve en Iguala, Chilpancingo, aquí mismo en Acapulco, fue el primer lugar, conocí el mar a los 14 años, ¿no? Cuando yo migro, y pues estuve al lado de mujeres y hombres trabajadores, también que migraron luego a Estados Unidos, pues fueron mis tíos, y yo creo que ahí la migración nos da la ventaja también de aprender otras cosas, ¿no? Aprender otras cosas, vivir la vida distinta, y hay en el pasado una conexión, y yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela, porque mi abuela que acaba de fallecer hace un año, pues era partera tradicional, era curandera,
Era una mujer pues que tuvo casi 14 hijos. Y bueno, 14 otras hijos. realidades. ¿Y tu Sí, madre? mi mamá ya tuvo 6. ¿Y Y tú? bueno, mis hermanas tienen 4, ¿Y yo tú? tengo nada. No, yo no, decidí no tener hijos biológicos, ¿verdad? La vida ha sido muy bonita, pero muy ardua. Acuérdate que yo surjo cuando surge el zapatismo. Yo entro a la lucha indígena cuando el zapatismo surge a nivel nacional y empiezo a participar de manera fuerte en el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, una organización de puros hombres, ¿verdad? Bueno, de mujeres y hombres, pero en la toma de decisión estaban los hombres. Que fuiste la compañeros muy primera con valiosos. relevancia, digamos, ¿no? Sí, Con sí, carácter sí. de dirigente, pues. De ¿no? dirigente y de estar en estas reuniones con los gobiernos, con las organizaciones, con el zapatismo, de estar en la selva lacandona y luego también estar en una organización fuerte que hacía trabajo por los derechos indígenas, que gestionaba escuelas para los jóvenes, para las niñas, que gestionaba la introducción de agua potable, que tenía el derecho agrario como una importante ruta para conciliar todos estos conflictos tan fuertes que hay en las comunidades de límites territoriales, también que gestionaba para las danzas, para las bandas de música de viento, y se preocupaba porque nos preparáramos para saber derechos indígenas, para saber el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero ahí las mujeres estábamos todavía más invisibles. Entonces, creo Oye, que ¿no encontraste oposición o resistencia desde ahí, desde ese momento de salida? De decir, ¿y esta vieja? Aún qué onda?" incluso en esos sectores bastante progresistas, ¿no? Ajá. Claro, encontré aliados, ¿no? De los directivos que estaban, que eran hombres, y alguna resistencia muy marcada. ¿Mujeres también? En su inicio yo fui la primera mujer que empieza a abrir la Comisión de las Mujeres para que generaran la presencia de otras. Todas las mujeres venían a las marchas, venían a los congresos. Que no existía eso de la pero Comisión de no las Mujeres estaba- en el Consejo, ¿no? Exacto, no existía la comisión, por tanto, cuando se distribuían los beneficios de esta organización, lógicamente, pues iban para cuestiones comunitarias muy importantes, pero directamente en una acción igualitaria a las mujeres no. Y ahí encontré resistencia de algunos hombres, algunos que por cierto han sido presidentes municipales y que decían, Nombres. y decían, ¿por qué Marta tiene que ir? Creo que en un momento lo escribí, o alguien que tuvo mucha resistencia que yo visitara las regiones en ese momento, es este compañero Getulio Ramírez, que ahora Copalillo. es por segunda ocasión presidente municipal. Y lo escriben en el momento porque esa resistencia retrasaba mucho el proceso de nuestro trabajo en las regiones. Decía, bueno, Marta, ¿por qué tiene que entrar a nuestras regiones? Que ella deje que las mujeres vengan cuando tengan que bajar. Y pues eran resistencias muy marcadas, por eso hubo regiones donde nosotros entramos, que era la Costa Chica, la montaña, la centro. En la norte casi no hicimos trabajo en ese momento. Acapulco, que fue importante también aquí con mujeres indígenas que están en este puerto. Y bueno, yo siempre he hablado de aliados, que aunque sean pocos, son importantes. Y que aliados que no te agreden de manera directa o no te descalifican, en este caso adentro de una organización mixta, pues te ayudan mucho con su silencio, ¿verdad? Claro. Porque ya cuando te Claro. descalifican, había un momento que decían, Si no ayudas, no estorbes. sí, y decían, no, pero si va a ir a nuestra región, en Marta, en ese año, tiene que tener un modelo de comportamiento, tiene que ser seria, tiene que ser comportada, tiene que ser, o sea, toda una serie de prejuicios de lo que es ser una mujer, una buena mujer, ¿no? ¿Cómo va a ir a hablarle de los derechos a decidir? Que las mujeres pueden decidir también el número de hijos. No, eso está muy mal en nuestros terrenos. Bueno, había otros compañeros de Tlacuapa, que también igual nos objetaban con estos comentarios. Por fortuna, luego llegaron varias mujeres más, ¿no? Por fortuna, en un trabajo que ya traían comunitario, Domitila Rosendo de Copanatoya, que es una mujer líder con 8 hijos, ¿no? Que ella y el esposo estaban en la lucha indígena. Hermelinda Tiburcio, que ahora también tiene un trabajo muy reconocido, de Rancho Nuevo de la Democracia, municipio de Tlacuachistlahuaca. También nuestra compañera que no es de la organización, Livni Iracema Dircio, que es de Chilapa, venía toda una historia de una mamá que estuvo participando en la UNORCA, en toda esta lucha. Y entonces ya no estaba sola yo, ¿verdad? Ya hacíamos ahí alianzas para poder proponer trabajos colectivos. Entonces, yo creo que han Y sido cuando 22 las mujeres años. se juntan, Dios nos libre. Pues tenemos grandes ideas y Mira, mucha energía. Mira, por ejemplo, Arturo, si hubiera estado así en la organización, No hubiera No hubiera estorbado, no hubiera no hubiera sido mi estorbado. aliado. Mira, hay una pasión por lo que hacemos, que lo hacemos bastante bien. Es decir,
cuando nosotros estuvimos en la organización como mujeres, nosotras y nosotros, no proponíamos algo ajeno. Decíamos, a ver, queremos proyectos productivos, directo para las mujeres, porque las mujeres estaban sembrando en ese momento cebolla morada, flores, estaban sembrando jamaica, tenían proyectos propios de mujeres para saber sobre salud sexual y salud reproductiva, había parteras, había gestoras. Y en ese momento proponíamos, a ver, organización, si nosotros vamos a una marcha a México, que la hicimos muchas veces, durábamos 13 días en llegar allá, contactando siempre a los pueblos y demás. Si nosotros conseguimos con Salinas de Gortari en su momento como presidente de la República 23 millones de pesos, estamos hablando en esos años, entonces necesitamos que al menos el 1% se vaya directo a proyectos de mujeres, de todas las 11 microrregiones. Al menos, eso queríamos. Y entonces los hombres empezaban ya a decir, no. Hay un artículo que hay en una revista que se llama Cuadernos Feministas, que lo llegué a escribir en ese momento y se llamaba Las mujeres ya lo quieren todo. Porque primero decían, bueno, pues quieren su comisión, háganla, pues aunque algunos estaban en desacuerdo. Ya después la comisión necesitaba, bueno, vamos a recorrer las regiones, necesitamos gasolina, queremos que la organización sufrague esta gasolina para irnos en comisión. Bueno, gasolina. No, pues ahora proponemos que una de las camionetas, porque había un equipo bastante fuerte de recursos materiales que tenía la organización, pues queremos una camioneta para la comisión de mujeres. No, bueno, entonces ya era un asunto de trastocar algunos intereses que ellos tenían, de privilegios. ¿Por qué no decirlo también? Y entonces decían, es que ya quieren todo. Primero querían la comisión, ya la autorizamos, ahora quieren todo. Bueno, ¿y qué hacíamos en los recorridos? Hablar con las autoridades comunitarias y con las mujeres y con los hombres que se acercaran. Era explicar un trabajo para acabar con esta mirada de la revictimización de las mujeres, poder generar conciencia sobre sus derechos humanos, sobre su potencial de liderazgo comunitario, o aunque algunos no le quieren llamar liderazgo, bueno, su potencial de su trabajo que tienen, de su inteligencia. Y acuérdate que en esa gama pues habemos mujeres mayores, jóvenes, casadas, solteras, mujeres con estudios, mujeres sin estudios, mujeres con una gran inteligencia de cómo se curan las enfermedades, cómo se previene la muerte materna, que eso fue una agenda que nos dio mucha visibilidad a lo que hacíamos, la agenda de la salud materna. Creamos aquí en Guerrero la Casa de la Mujer Indígena Manos Unidas, la Casa de la Salud de la Mujer Indígena Manos Unidas en Ometepec. 2003 la estábamos creando, no fue fácil, era interlocutar con los gobiernos distintos y muchos también, igual que los hombres en la organización, muchos gobiernos distintos ven bien el trabajo, aunque se habla de una ciudadanía activa, y otros lo ven mal, ¿no? Así como, bueno, es que ustedes nos quieren fiscalizar, imagínate, salud materna era un tema muy delicado para el Estado y para todos, y sin embargo la creamos. Hoy sigue viviendo esa casa, se volvió en algo que siempre quisimos hacer, que no fuera un elefante blanco, que no fuera una casa construida sin unas mujeres que se apropiaran del proyecto. Hoy la casa vive, trabaja fuertemente con la red de jóvenes, con las parteras, la red de promotoras, brinda un servicio 365 días al año, 24 horas, en la lengua mepana, sabi, ñamda, hacen puente intercultural para el acceso a los servicios de salud. Entonces, estamos muy contentas de que esos proyectos no son un invento. Yo por eso el otro día hablaba de que no inventamos, solo innovamos estrategias nuevas, pero que ahí está la problemática y nosotros generamos alternativas. Hoy que viene Mónica Payán conmigo, somos del Grupo Plural por la Igualdad de Género desde el 2010 a la fecha. Es decir, hay estrategias que hemos tenido que usar. Ahí estamos feministas indígenas y no indígenas, que tratamos de colocar una agenda a nivel de Estado. En Acatepec hicimos la Casa de la Mujer Indígena. Nadie le hubiera apostado. Dijeron, Marta, ¿estás mal? ¿Por qué vas a hacer una casa en Acatepec, en la montaña? ¿No ves que hay analfabetismo alto? ¿No ves que hay monolingüismo? ¿Y no ves que las condiciones son adversas? Digo, justo por eso tenemos que crearla ahí. Es un trabajo duro, muy fuerte, de 3 años metidas siempre en Acatepec, con la criminalización del presidente municipal en su momento. Y Marta, ¿qué se cree? Me abrumas, Marta, me abrumas. No cabe duda que Forbes no se equivocó. Forbes escogió mujeres tan distintas o disímbolas como Mayra González, que a partir de julio va a ser la primera mujer en conducir Nissan. Olga Medrano, la joven mexicana que conquistó las redes sociales como Lady Matemáticas, tras ganar la Olimpiada Europea de Matemáticas. Marta de Baile, Samantha Ricciardi, la directora ejecutiva de BlackRock México, en fin. Pero oyéndote a ti,
Yo recuerdo, y Ricardo seguramente le pasará lo mismo que... Yo más bien agregaría ahí a Elena Poniatowska, no, claro, a hay Carmen muchas- Aristegui. Hay muchas mujeres digamos, más. Para dar simplemente una muestra la de qué tan distintas. Aramburu poderosísima Pero a lo que iba yo, millones. cuando entrevistamos generalmente a políticos hombres, dice, bueno, pues yo fui diputado, después local, después fui senador, diputado federal, pero no hablan de logros, de cosas concretas, y tú, la lista es enorme, Marta. De una trayectoria de trabajo, beneficio, de ¿no? beneficio. Con la gente. Como tú decías al principio, ese poder que influye sobre los demás, no que se concentra. Exacto. Generar proyectos. Yo siempre pensaba antes, pues, bueno, que no estábamos solo generando proyectos, que estábamos generando procesos también de participación. ¿Por qué? Porque llegábamos a Catepec o a Copanatoyán o Linalá, que hicimos mucho trabajo con 13 comunidades en su momento, 2006, y decíamos, nosotras estamos de paso. Nosotras venimos, compartimos, nadie es eterno en la vida, pero también no podemos concentrarnos solo en un municipio. Le meteremos 2 años nuestra vida o 3, pero cuando nos vayamos queremos, y hablo de vayamos porque siempre hemos sido un equipo también con otras mujeres, y cuando nos vayamos queremos que las realidades cambien. Yo les diría a ustedes que hemos tenido pasajes muy fuertes. Cuando nosotros llegamos a municipios tan lejos como Acatepec, nos habían dicho a qué vienen. ¿Cómo nos vienen a hablar de violencia ustedes, que se ve que no viven violencia? Hemos recibido también momentos muy difíciles. Y hay un ejemplo en Acatepec que a mí me inspiró mucho en su momento, de una muchacha que había sido violada siempre por un hermano. Y cuando nosotros fuimos a dar el taller, ella se puso muy mal con el taller de salud sexual y salud reproductiva. Me llamaron, tuvimos un diálogo privado. Ella decía, lo único que yo quiero es morirme. O sea, yo no quiero saber nada. La chava estaba muy joven, tendría unos 22, 23 años, y me comentaba, ¿tú qué me puedes hablar de violencia a mí, Marta? ¿A poco a ti te violó un hermano? O sea, no, tú no puedes venirme a hablar de eso. Era una realidad que hay que mirar desde adentro. Y tenía una hija ella, como de 8 años en su momento, y yo le dije, yo sé que tú no quieres que tu hija viva eso, que tú has vivido, porque además el contexto era mucho más complicado. Y así como ella, conocimos otro caso de una niña ahí mismo, en una comunidad de Catepec, de 11 años, que después de que el padrastro la había violado, la niña no hablaba español, se embarazó, la expulsan de la escuela, en las que los maestros levantan un acta, la expulsan por mal comportamiento para las demás niñas, y la comunidad la sanciona, la encarcela y la multan con 10,000 pesos porque no confiesa quién es el padre, ¿no? Etcétera. El caso es muy complicado. Ese caso no lo pudimos ventilar, por supuesto, por respeto también a su dignidad, su integridad de la niña. Pero sí logramos que una de las compañeras de esa casa que creamos la acompañara en su lengua, pudiera acompañarla lo mejor posible en esto que le llamamos autoestima acá abajo, en la ciudad. Y yo creo que tú dijiste algo, Arturo, a nosotros nos parece que no podemos seguir diciendo logros escritos. Nosotros queremos algo que cambie la vida real de allá abajo, de la persona, de la comunidad, para que entonces esos programas de género y derechos humanos y de interculturalidad ahora tengan un acompañamiento económico, genere el respeto a las líderes locales, porque son ellas las que se quedan al final. Así como dijiste ahorita, pues muchos estamos en un lado, luego en otro, siempre desde las organizaciones y también generando alianzas con las mujeres que están del otro lado y con hombres que a veces están convencidos de una realidad distinta. La montaña es desafiante, por lo mismo es apasionante, ¿no? De crear estos vínculos y redes. ¿Tú dónde naciste? Mujeres. Yo nací en Xochitlahuaca, de aquí de la Costa Montaña. Ajá. Alguien me dijo, es falso que es Costa Chica, Marta, sí es más montaña que nada. Sí, y bueno, cuando migré a los 14 años, pues bueno, eso me marcó fuertemente, haber vivido en estas ciudades, en la Ciudad de México, enfrentar otros desafíos, no es fácil, lógicamente, si tú me hubieras conocido en 1992, que estaba yo trabajando en el Consejo Estatal Electoral, que conocía grandes amigos, bueno, por cierto que la magistrada presidenta Hilda Rosa Delgado, Brito era la directora del área donde yo colaboraba, y en ese momento pues no hablaba, nadie se daba cuenta que estaba yo por ahí haciendo algún trabajo. Años después ella y yo, fíjate, siempre fue muy rígida, ella muy exigente, y creo que me he encontrado también con gente así o personas así porque eso te exige a que des más de ti, ¿no? Y a mí siempre me decían, Marta, aplícate, si no tienes nada que hacer, ponte a leer, practica. Y la licenciada después, bueno, ya después ahora magistrada,
ahora que me tocó ser de la Secretaría de Asuntos Indígenas, tuvimos un diálogo. Me dice Marta, la verdad no pensé que llegaras a hacer tantas cosas, qué bueno que las sigues practicando. Firmamos un convenio y lo hicimos práctico. Yo le dije, no quiero un convenio de papel que al rato, bueno, tanto protocolo y a la mera hora no hacer nada. Creo que lo logramos hacer, ¿no? Con los juicios electorales, la transcripción oral y escrita a varias lenguas. Pero la política tradicional mexicana, eso basta, la fotografía con el convenio firmado El y se protocolo acabó y el eso. protocolo. Es una simulación, yo pienso, ¿no? Yo creo que tenemos que exigirnos no simular, porque luego pues queremos paz y entonces todo está como muy que no llega a irradiar el suelo territorial a las compañeras, a los compañeros, a los hombres, mujeres. Y yo pienso que si queremos ese progreso famoso del que hablamos, o el autodesarrollo del que hablamos nosotros desde los pueblos, se necesita que las comunidades participen, pero también se necesita apertura política, voluntad política y una política no simulada.